¿no? Muchísimas Gracias. gracias. Bueno, ahora voy a presentar a la tercera oradora de esta jornada. La primera fue Galia, la segunda fue Luciana. Ahora vamos a presentar a Lorena Sánchez, que es miembro del Comité de Asuntos Legales de nuestra fundación. Y Lorena nos va a hablar de género y diversidad y su experiencia en un directorio. Voy a leer primero un poco, voy a leer un poco y a contarles un poco sobre Lorena. Lorena Sánchez es abogada por la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Tiene una maestría en Derecho Corporativo de la Universidad Austral. Realizó un programa de Derecho Comercial Internacional en Louisiana State University y un MBA en el IAE Business School. Trabajó en estudios de abogados entre 1994 y 97, luego se incorporó como joven profesional a Sindar, Industria Argentina de Acero Sociedad Anónima, donde se desempeñó como gerente del área jurídica a cargo de asesoría legal corporativa en asuntos de negocios, mercados de capitales, gobierno corporativo, compliance y litigios, un montón. Ingresó a YPF después, Sociedad de Capital Abierto en Buenos Aires, Argentina, New York, Estados Unidos, en 2009 como asesora legal en la Dirección de Servicios Jurídicos, donde también estuvo a su cargo la coordinación del directorio. Desde el 2013 hasta junio del 2020 fue gerente de Asuntos Societarios y Gobierno Corporativo y de Derecho Corporativo, Finanzas, Mercado de Capitales, y ocupó distintos cargos hasta la directoría entre abril del 2018 y mayo del 2020. Participó como panelista y expositora en diversos foros locales e internacionales como la Conferencia Anual de Oil and Gas en Buenos Aires, Argentina, Reunión Regional para las Américas sobre Transparencia en las Industrias Extractivas en la sede del BID en Washington. Desde el 2020 se desempeña como asesor independiente de empresas y es miembro de la Fundación Women Corporate Directors, capítulo Argentina, y profesora del Gobierno Corporativo y Compliance. Ahora le voy a dar la palabra a Lorena, pero antes que nada les recuerdo, para los que recién se suman, que pueden hacer sus preguntas y respuestas en el botón de Zoom y que además pueden escribirnos cualquier cuestión en el chat. Recuerden también a los que se acaban de sumar que pueden seguirnos que es importante que nos sigan en nuestras redes sociales. Al final después les pasamos los detalles por el chat y los invitamos a escuchar a Lorena. Los invito a escuchar a Lorena. Lorena, ¿andas por ahí? Sí, acá estás. Estoy por acá. ¿Me Buenísimo. escuchan bien? Sí, perfectísimo. Te doy la bienvenida y te dejo. Muchas gracias, Florencia. Bueno, para mí es un honor estar acá, siempre es un gusto. Todo lo que sea y pueda estar presente en Fundación Flor. Voy a contar algo que creo que no está ahí, porque no sé por qué lo omití, pero que es muy importante, sobre todo en el día de hoy, que es que yo ingresé a la Fundación Flor haciendo el MED, el primer MED presencial en 2014. Así es, el primer grupo que estuvimos ahí con Andrea y bueno, fue genial la experiencia y todo lo que vino después. Bueno, muchísimas gracias. Yo lo que quiero compartir con todos los que están acá y se han sumado es reflexiones, ¿no? Es decir, esto no es para nada una clase ni una masterclass ni nada, sino que a mí lo que me pareció muy interesante es tomar este tema de género y diversidad y poder reflexionar sobre al menos un par de temas ahora aquí juntos y bueno, dejarnos también llevarnos para pensar en nuestras organizaciones y en los lugares donde nosotros nos desempeñamos. Yo lo que quiero reflexionar sobre una cuestión más de fondo, más allá de las formas, es decir, vamos a encontrar distintas regulaciones en materia de género, de diversidad y de cupos, tanto en nuestro medio como en el exterior. Por supuesto que esta reflexión y esta breve charla no va a agotar ese tema, ni mi intención es traer números ni porcentajes, sino reflexionar sobre por qué entendemos que es necesario hablar de esto. Yo siempre digo que los iguales y parecidos pensamos igual o parecido. Entonces, partiendo de esa base, creo que es necesario, de acuerdo por supuesto con el contexto de desarrollo e innovación en cada lugar, en cada sector y en cada organización, tener siempre más de una mirada en la toma de decisiones en todas las organizaciones.
Y para eso es necesario que nos ocupemos, porque si no nos ocupamos hoy ni mañana vamos a tener garantizada esa diversidad en la mirada y en la toma de decisión. Y para esto, uno de los puntos que me parece más interesante remarcar es que cuando se habla de diversidad de género y cuando se habla de equidad de género en relación con las mujeres, tener claro que no estamos hablando de una minoría en el mundo. Es decir, claramente hoy las mujeres no somos minoría en el mundo. ¿Y por qué aclaro esto y por qué digo esto? Porque acá viene esa primera reflexión eh, de lo que yo llamo ir al fondo de la cuestión. No caer en la discusión simplista o fácil de discutir género versus mérito cuando hablamos de mayor participación de las mujeres en la toma de decisiones. Porque desde mi punto de vista esa discusión es una falacia, no tiene sentido. No tiene por qué discutirse el género versus el mérito. No tenemos por qué cuando hablamos de equidad de género estar aclarando que lo que se quiere es generar mayor participación en las decisiones de las mujeres que tengan mérito. O sea, no tendríamos por qué estar haciendo esa distinción. Va de suyo que estamos hablando de profesionales que tienen formación, especialización y mérito y experiencias. Entonces, esto me da lugar a esta segunda reflexión en relación con este tema, que es el famoso tema de los cupos. Los cupos que no han tenido buena prensa en el pasado, y yo debo admitir, tampoco estaba de acuerdo durante muchos años, siendo joven profesional, incluso les diría desde mi escuela secundaria y después mi formación académica universitaria, incluso mi experiencia como docente y luego trabajando en distintas empresas en las que me desempeñé, nunca estuve de acuerdo con el cupo. Siempre fui de la idea de, bueno, no tiene por qué haber cupo. Nosotras podemos, y si nosotros podemos estudiar y podemos tener experiencia y podemos ir a una entrevista y quedar y ser elegidas, no tenemos por qué y no necesitamos el cupo. Hasta hace unos años, donde claramente con los últimos estudios que estamos observando, dan cuenta, estudios que surgen tanto del sector público como del sector privado, tanto en el medio local como internacional, que si no se mete mano a algún tipo de acelerador en esta toma de decisiones, sería muy difícil llegar a una equidad de género o lo más cerca posible, no antes de los próximos 200 años. Entonces, esto da lugar a que en algunos países, en algunos estados, dependiendo de las regiones que tengamos bajo observación, existen lo que llamamos las acciones positivas, que sería algo así como una discriminación inversa, ¿no? Básicamente son estos aceleradores que mencionaba para poner fin a situaciones de desigualdad de hecho. Y acá no quiero ponerme en técnica jurídica, lejos estamos de eso, porque justamente con estas reflexiones lo que quiero es invitar a reflexionar absolutamente a todos, no solo a los formados en el derecho. ¿Por qué? Porque la falta, en este caso, de mujeres en los puestos de decisión de manera equitativa, genera esa situación de desigualdad de hecho, que es difícil de cambiar, y es difícil de cambiar en los próximos años si no se realizan acciones positivas. Esas acciones positivas en nuestro medio, en la Argentina, se incluyeron en la reforma constitucional de 1994 y son reconocidas hoy en tratados internacionales con rango constitucional en nuestro país, en Argentina. Y acá me permito hacer otra reflexión en relación con esto. Acciones positivas serían, como ejemplo, los famosos cupos, ¿no? Establecer cupos. Técnicamente, discriminar no es negativo, es distinguir una cosa de la otra. Lo que sucede es que en el uso habitual, culturalmente estamos acostumbrados a darle una connotación negativa que se equipara con una distinción siempre de manera arbitraria o persecutoria, si quisiéramos utilizar un término que refleje la manera negativa en la que hoy se ven estas acciones positivas de discriminación. Pero la verdad es que si nosotros vemos qué pasa en el mundo hoy, en Europa es donde mejor, entre comillas, puede interpretarse que
se ha avanzado en estos temas de participación, en algunos lugares porque se han establecido estas acciones positivas de establecer cupos obligatorios, en otras porque se ha ido más por el lado de generar incentivos a las distintas organizaciones para que le den lugar a esos cupos sin que sean obligatorios, pero sabiendo que de tenerlos o de cumplirlos tienen determinados beneficios. Si vamos a América, en América, América del Sur y en particular Argentina, somos de los que peor estamos en este momento en participación de las mujeres en decisiones, y nosotros dentro de, bueno, los informes y cómo solemos medirlos, donde más datos tenemos es en las sociedades que cotizan, ¿no? Porque son aquellas compañías, las llamadas compañías públicas, que más datos están obligados a brindar, y esos datos son públicos, y se pueden disponer. Y ahí se puede ver cómo es la evolución de los últimos años. Entonces, lo que nosotros podemos observar claramente es que las iniciativas tienen que tomarse. Es decir, ¿cuáles son? ¿Cuál es la mejor? No la vamos a dar la respuesta hoy, pero yo creo que hoy lo que es necesario es informarse, estar informados, realizar capacitaciones dentro de las organizaciones, pero tanto en el sector privado como en el sector público, trabajar de manera conjunta, entender que los beneficios de impulsar y ejecutar este tipo de cambios beneficia a toda la sociedad, no solamente a las empresas o a las organizaciones que toman estas decisiones, ¿no? Y ahí radica la importancia de tener organizaciones diversas e inclusivas para ser sustentables, pero no desde el punto de vista de hacer clic en tengo el casillero lleno y qué bueno que cumplí con esta política de diversidad, sino ser sustentables en serio. ¿Por qué? Porque estas políticas, sea desde el Estado, las que tenga que realizar, porque el desarrollo natural y cultural se llevaría, como decíamos antes, muchos años llevarlo adelante, o sea porque en el caso de las organizaciones, de las empresas, estoy convencida de que es necesario agregarles valor. Y ser empresas hoy diversas y tener diversidad en la toma de decisión real, eso genera mayor valor en las organizaciones. Y esto lo podemos ver no solamente en aquellas autoridades regulatorias o de fiscalización que pueden estar midiendo qué políticas de diversidad, de inclusión y de equidad de género estamos incorporando, sino que lo que se empieza a ver cuando uno trabaja con compañías que las incluyan realmente es que los inversores, y cuando hablo de inversores no solo aquellos que van a comprar títulos de las compañías que cotizan, sino hablamos de compañías en general, no solo abiertas, sino también las cerradas, lo que se ve es que hoy prácticamente los inversores, incluso inversores de negocios o aquellos que, a las cuales recurren las organizaciones para recibir financiamiento, para desarrollar determinados proyectos de negocios, hoy nadie puede escapar a la pregunta de cuáles son las políticas de diversidad que tenemos, cuáles son las políticas de inclusión y de equidad de género que tenemos. ¿Sí? La pregunta de, ¿tienen mujeres en el directorio? O si estuviéramos en otros medios en los cuales, además de la mujer, se espera que se esté representando y se espera que se tenga la inclusión en el board, por ejemplo, y en el resto de la organización de determinadas minorías, ¿no? Entonces, a mí, en relación con esto, me gusta dar un ejemplo de alguien a la que yo siempre admiré, desde que era joven abogada, que es una abogada que ya no está entre nosotros, que es Ruth Bader Ginsburg, o RBG, conocida también como la jueza Cobb de Estados Unidos, que fue la primera mujer en integrar la Corte Suprema de Estados Unidos. Ella fue alguien que siempre bregó por que la mujer tuviera representatividad y por generar un lugar y un espacio para ser escuchada por lo que tenía para decir, no por ser mujer. Pero cuando a ella le entrevistaban
y le preguntaban sobre este tema, claramente la pinchaban para ver qué decía, porque era la única mujer sobre 9 miembros de la Corte Suprema de Estados Unidos, ella le decía a los periodistas, cuando me preguntan cuándo habrá suficientes mujeres en la Corte Suprema, a mí me gusta responder cuando haya 9. Y claro, el periodista o quienes estaban presentes en esas entrevistas se sorprendían, ¿no? Entonces ella decía, no veo por qué se sorprenden, porque ha habido durante mucho tiempo 9 hombres y nadie lo había cuestionado. Entonces, ¿por qué me cuestionaré a mí que digo que cuándo vamos a estar bien o cuándo vamos a ser suficientes cuando en la Corte seamos 9 mujeres? Por supuesto lo decía de manera irónica y graciosa, porque ella tenía mucho humor para traer estos temas, pero en realidad lo que quería reflejar era no necesitamos llegar a 9, pero ¿qué tal si llegáramos a 9? Entonces acá yo los invito a todos a reflexionar respecto de qué estamos haciendo en nuestras organizaciones en relación con esto y a comunicar de manera clara el para qué se fomenta o para qué deberíamos fomentar una mayor diversidad en los directorios o en los órganos de toma de decisión de las organizaciones en general, ¿no? No solo de sector empresarial, sino sector público y privado. Florencia, y te veo en cámara, creo que me estás queriendo decir algo con esa aparición, ¿verdad? Estamos bien, Lore, de tiempo, tranquila. Perfecto, buenísimo. Acá, como para concluir, digamos, y dejar también espacio para las preguntas, la idea que a mí me gusta siempre dejar es, ¿por qué ser diverso? Bueno, porque está de moda, porque es cool, no. Es ser diverso porque es necesario que seamos diversos en todos los órdenes, ¿no? En toda la comunidad, no solo en las organizaciones. Lo que sucede es que empezando por las organizaciones y entendiendo que todos tenemos que formar parte de analizar las distintas realidades y decidir, entender que eso va a tener un impacto en el valor de las organizaciones, el valor de la compañía, en la confianza, y tener claro que esto es algo que llegó para quedarse y que no solo los accionistas nos van a pedir que esto esté y que lo tengamos en la medida que las organizaciones pretendan y sean cada vez más profesionales en estos temas, sino los terceros que nos observan, ¿no? Siempre digo que cada vez más tenemos que mirar en las organizaciones a los llamados stakeholders o partes interesadas. Hay que mirar a todos. Buenísimo, Lu. Lore, digo, perdón. La verdad que es súper interesante la mirada en las organizaciones y lo que tenemos que hacer y todo lo que tenemos que trabajar todavía en ese sentido, ¿verdad? Lore, te quería preguntar, te quería hacer un par de preguntas que tenemos ahí en el Q&A y también para que nos puedas seguir explayando un poco más. En tu experiencia, trabajando a lo largo de tu carrera en distintos directorios, ¿cómo percibiste? Bueno, ya un poco nos contaste, pero ¿se reconoce que falta? O sea, las personas que están ahí, ¿también lo reconocen? O sea, además de actuar, ¿no? O sea, ¿lo reconocen que falta o qué pasa ahí? Contanos un poquito. Bueno, la experiencia es muy diversa, ya que estamos usando mucho esta palabra el día de hoy. Y la verdad es que en mi experiencia hay directorios que son mucho más permeables a estos temas, como todos los sectores, ¿no? Como pasa en general en la sociedad. Son más permeables porque se dan cuenta con mayor facilidad el por qué, ¿no? El para qué, esto que yo insisto de que si uno quiere cambiar una conducta tiene que ser muy claro en la comunicación. Si nosotros pretendemos que algo cambie, cuando culturalmente está arraigado de una manera y queremos ir de manera violenta, ¿no? Es muy difícil que tengamos buenos resultados. Ahora bien, también tenemos que encontrar la manera de generar conciencia y de explicar el para qué. La verdad es que en mi experiencia he visto de todo, pero lo que sí puedo decir es que en aquellos directorios los cuales son menos permeables, no necesariamente es porque no lo quieran, sino porque yo digo que se sienten muy cómodos y se sienten muy en esa zona de confort donde, bueno, si esto funcionó, ¿por qué lo vamos a cambiar, no? Equipo que funciona, no lo vamos a cambiar para el próximo partido. Entonces hay mucho de esta postura
y de quizás esto de no arriesgarse al cambio si las cosas se vienen dando bien, pero la verdad es que yo siempre digo que está bien sentirse incómodos, o sea, es normal, como cualquier persona ante una necesidad de cambio. Es decir, primero nos sentimos incómodos. Yo creo que nadie en general con ningún cambio de la vida lo ve venir y dice, sí, bienvenido cambio, ven a mí y ya está, y lo hacemos, sino que requiere, ¿no? Todo un cambio de mentalidad, pero siempre, por supuesto, si se hace en equipo, creo que es más fácil emprenderlo. Entonces, eh, a mí me parece que para hacer esto es necesario trabajar, es necesario capacitar, es necesario nivelar la cancha en este sentido, tomando las frases que venimos viendo en las anteriores expositoras también, y para nivelar la cancha hay que, hay que hacer docencia en todo sentido y de manera totalmente integral, ¿sí? Para los que necesitamos en algún aspecto y los que necesitan en otro aspecto. Eh, y hay que hacerlo con mucha paciencia, con mucho cariño, eh, porque bueno, la ansiedad nos puede jugar una mala pasada, pero sí es cierto que no podemos dejar de generar esa Claro. necesidad de cambio, ¿no? Está bueno, ¿no? Porque una pregunta que se me venía a la cabeza es cómo pueden trabajar las organizaciones. Pero sí es esto que estás diciendo, ¿no? Seguramente con mucha docencia, con mucha paciencia y con mucho cariño, ¿no? La ultimísima, Totalmente. tengo más preguntas, pero bueno, ahí, ¿no? Uno que es medio pregunta-comentario, ¿el sistema patriarcal supera siempre las acciones positivas? O sea, ¿qué, Ah, qué tema, ¿no? O sea, ¿se la superará siempre? sí, suena dramático, ¿no? Así suena Bueno, como mm, inalcanzable. Eh, yo, en mi naturaleza, conviven una persona muy práctica, que es digamos, que le gusta siempre pasar a la acción, eh, con alguien muy optimista, ¿no? Pero eso no quiere decir que uno no deje de ser realista. Eh, Antes de esto me gustaría como completar esto que vos dijiste, me iba al pasar, pero que me parece súper interesante, ¿no? ¿De qué pueden hacer las organizaciones? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer, esto puede sonar un poco como déspota, pero en realidad no, creo que tiene que ver con esto de la practicidad. Es en aquellos lugares en los que se necesite seguir hablando, seguimos hablando y seguimos haciendo docencia, como decíamos, pero eso no quiere decir que nos paralice el accionar. Hay que pasar a la acción. Si las cosas no se hacen, no van a suceder solas. Entonces, hay que hacer que las cosas sucedan y eso lo tenemos que tener grabado porque si no nos movemos, los que queremos ser proactivos en estos temas, no van a aparecer solos. Entonces, esto sí, ¿no? Requiere siempre este equilibrio y esta cintura de, bueno, ¿cuándo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Dónde lo hago? ¿En qué organizaciones avanzo de una manera u otra? Y esto que decía Lu hacia el final de su charla, que tiene que ver con ser muy eficientes en esto de encontrar sponsor, gente que entienda de lo que estamos hablando y que nos acompañe y que nos apoye. Solas no podemos. Y más que nunca es incorporar a nuestros partners, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestros maridos, a todos, cuanto más sean mejor, porque creo que son los que tienen que trabajar junto con nosotros, ¿no? Es ni uno ayudar al otro, ni el otro ayudar al otro, es decir, trabajar en equipo y trabajar juntos. Eh, y bueno, no me quiero escapar de, de esto que decías por ahí, o que preguntaban por ahí, ¿no? Del patriarcado, si le ganan las acciones positivas. Mira, no, yo, digamos, tiendo a pensar que no en este sentido. No me gusta pensar en este aspecto en ser resultadistas, es decir, porque es mm, probable que la mejor medición de cómo estamos en los próximos años sea como vino siendo hasta ahora, ¿no? Muy de a poquito hasta que en algún momento se dé un gap un poquito más amplio, ujú. eh, y que quizás nuestras hijas, nuestras nietas, ya pueden estar hablando de algo con mayor naturalidad, ¿no? Como muchos chicos hoy salen del colegio y capaz lo ven con naturalidad y cuando ingresan al ámbito de los estudios y de, o sea, hacer sus primeros pasos en la experiencia laboral, empiezan a darse cuenta que la realidad convive con otra cosa que ellos por ahí no veían, ¿no? Entre sus pares.
pero que es necesario que lo conozcan porque, bueno, hay que trabajar juntos. Así que, bueno, no sé si más o menos respondí a Súper, esa inquietud. Me gusta pensar en súper. positivo. Sí, somos muy parecidas en ese sentido. Lore, espectacular, muchísimas gracias. Vamos a darle continuidad a las siguientes oradoras para respetar los tiempos y los plazos. Igual estuviste impecable, te quiero felicitar, y te agradezco porque eso además facilita mi trabajo, así que muchas gracias. Gracias a vos, gracias a Y, todos. y bueno, un poco una mini reflexión. Es imposible que algunas de estas cosas que nos van contando estas maravillosas mujeres no nos resuenen, ¿no?